Hola, hoy vamos a sumergirnos en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y es que este texto es fascinante, porque nos presenta dos escenas que no podrían ser más distintas, casi opuestas, y juntas nos dan una visión súper compleja y reveladora sobre la misión de Jesús. Para ponerle un marco a lo que vamos a ver, arranquemos con una pregunta. ¿Cómo empieza una revolución? ¿Con un estruendo que sacude todo o con un susurro, algo casi secreto? Bueno, el capítulo 2 de Juan nos muestra las dos cosas. Un milagro súper discreto en una fiesta privada y de repente una confrontación pública que hizo muchísimo ruido en el corazón religioso de la nación. Es un contraste a propósito, y entender por qué, esa es la clave de todo el capítulo. Ok, nuestro primer acto nos lleva a una celebración, una boda en Caná de Galilea. Aquí, en un ambiente súper íntimo, familiar, es donde el texto nos cuenta que Jesús hizo su primera señal. Y ojo con esa palabra, señal, porque es clave en este evangelio. Y todo arranca con algo tan simple, una observación de su madre María. No tienen vino. A ver, en la cultura de esa época, esto no era un simple problemita, era una catástrofe social, una vergüenza tremenda para la familia anfitriona que podía manchar su reputación para siempre. Así que esta necesidad, tan urgente, se convierte en el motor de todo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El milagro se centra en estas 6 tinajas de piedra. El texto es muy específico al decir que se usaban para los ritos judíos de purificación. Este detalle no solo nos da una idea de la cantidad enorme de vino que se produjo, sino que nos sugiere algo más profundo, una transformación simbólica. Es como si el agua de la antigua ley ritual estuviera a punto de convertirse en el vino de una nueva era. Ahora, lo que me parece fascinante es lo simples que son las instrucciones de Jesús. No hay un gran show, no hay palabras mágicas, nada. Simplemente les dice a los sirvientes, llenen las tinajas de agua. Después, saquen un poco ahora y llévenselo al maestresala. El milagro pasa ahí, en ese acto de obediencia, de una forma súper discreta, sin bombos ni platillos. La prueba de que el milagro funcionó viene del maestresala, que era como el organizador del banquete, el jefe de ceremonias, o sea, la máxima autoridad en vinos de la fiesta. Sin tener idea de dónde salió, lo prueba y felicita al novio, diciéndole que guardó lo mejor para el final. Es un testimonio imparcial de un experto que confirma la calidad impresionante de la transformación. El texto nos dice, sin rodeos, ¿por qué pasó esto? No fue solo para salvar a una familia de pasar un mal rato. Fue el principio de las señales que Jesús hizo para manifestar su gloria. ¿Y el resultado inmediato? Sus discípulos creyeron en él. Fue un acto para revelar algo, pensado para generar una fe profunda, no para montar un espectáculo. Y ahora, la escena da un giro de 180 grados. Pasamos de la calidez de una boda a la locura de un centro religioso en plena festividad. El tono cambia por completo. El susurro se convirtió en un estruendo. Ahora el escenario es Jerusalén, y no en un día cualquiera, sino durante la Pascua, la fiesta judía más sagrada. Miles y miles de peregrinos llenaban la ciudad y el templo, y es justo aquí donde vemos una faceta completamente diferente de Jesús. Una de celo apasionado y de confrontación, pero bien directa. Cuando llega al templo, Jesús no se encuentra con un lugar de oración. Se encuentra con un mercado, ruidoso y caótico. Estaban los que vendían animales para los sacrificios, los que cambiaban dinero, habían convertido los patios sagrados en un centro comercial. Lo que debía ser el corazón espiritual de la nación se había vuelto un negocio. La respuesta de Jesús es inmediata, es física y, bueno, es violenta. Improvisa un látigo con unas cuerdas y empieza a echar a los animales y a los vendedores. Tira las mesas de los que cambiaban dinero, desparramando las monedas por el suelo. Es una acción deliberada, simbólica y que interrumpe todo. Un acto de pura autoridad. Y aquí está su justificación. Una declaración de principios que resuena con fuerza. Su acción no es un simple ataque de ira. Está reclamando el propósito sagrado del templo. Lo llama la casa de mi padre, poniendo una línea clara entre eso y una casa de mercado. Sus discípulos, al ver todo esto, recuerdan un pasaje de las Escrituras, del Antiguo Testamento. Este recuerdo conecta lo que Jesús está haciendo con un celo profético,
dándole un contexto teológico súper profundo. Su pasión por la santidad de ese lugar era total, lo consumía. Pero la cosa no termina con las mesas por el suelo. La acción de Jesús obviamente provocó una reacción de las autoridades, y eso nos lleva al tercer acto de este capítulo, un diálogo súper enigmático que revela un misterio mucho, mucho más grande. Las autoridades religiosas lo desafían. Básicamente le están diciendo, ¿y tú quién te crees que eres para hacer esto? A ver, muéstranos un milagro, una señal que demuestre que tienes autoridad para hacer algo así. Le exigen una prueba. La respuesta de Jesús es, sin duda, una de las frases más desconcertantes y cruciales de todo el Evangelio. En lugar de darles el milagro que le pedían, les lanza un acertijo, una profecía escondida que, absolutamente nadie en ese momento pudo entender. Para que nos hagamos una idea de por qué no le creyeron, miren esta comparación. El majestuoso templo de Herodes llevaba 46 años en construcción y todavía no lo terminaban. La idea de reconstruirlo en solo 3 días no era improbable, era ridícula, absolutamente imposible para ellos. Y aquí está el malentendido principal. Ellos estaban pensando en el edificio de piedra y cemento que tenían enfrente. Pero como nos aclara el autor del Evangelio, Jesús hablaba de algo completamente distinto, el templo de su propio cuerpo. Estaba hablando de su muerte y de su resurrección. El significado completo de estas palabras solo se entendería mucho después. El texto dice que fue después de su resurrección que los discípulos se acordaron de esta conversación. Solo en ese momento, con la tumba vacía como pieza clave del rompecabezas, pudieron atar cabos y comprender que su cuerpo era el verdadero templo, el verdadero lugar para encontrarse con Dios. El capítulo termina con una especie de reflexión final, un análisis sobre la naturaleza de la fe. Y aquí el autor pone bajo la lupa a esa creencia que se basa solo en ver cosas espectaculares, y la contrasta con lo que es una fe genuina. Se nos presenta una paradoja muy interesante. Durante la Pascua en Jerusalén, muchísima gente creyó en él al ver las señales que hacía. Sin embargo, y esto es clave, el texto dice claramente que Jesús mismo no se fiaba de ellos. Hay una diferencia gigante entre la creencia popular y la confianza real. Es como la diferencia entre ser un fan que aplaude los éxitos y ser un verdadero amigo en quien se confía plenamente. ¿Y por qué esa desconfianza? Bueno, la razón es su conocimiento profundo de la naturaleza humana. Él veía más allá de la emoción del momento. No necesitaba que nadie le dijera cómo son las personas, porque él ya sabía lo que había en sus corazones. Su discernimiento podía distinguir perfectamente entre el asombro superficial y el compromiso de verdad. Y así cerramos este análisis. Juan nos muestra estas 2 escenas, el susurro y el estruendo, para darnos una imagen completa. Nos muestra un poder que puede transformar en silencio lo más común en algo divino y una autoridad que puede enfrentar públicamente a las instituciones más sagradas. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Qué revela más sobre la verdadera naturaleza del poder? ¿Un milagro espectacular o el conocimiento silencioso y profundo del corazón humano?